Bien, niños y niñas, buen día a cada uno de ustedes. Nuevamente acá, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta hermosa mañana. Acá con ustedes, su amigo, ¿verdad? Y compañero a la vez, el profesor Edwin Chu. Acá estoy con ustedes a compartir nuevas experiencias y, ¿verdad? Si nosotros nos imaginamos que estamos en las áreas rurales, ¿verdad? Nosotros observamos un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, gracias a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Nos da la oportunidad para grabar este video, ¿verdad? Y a la vez dar nuevos conocimientos, ¿verdad? Niños, bien, vamos a entrar de lleno a nuestra temática, ¿verdad? Lo que es la flora y la fauna. Bien, si nosotros lo podemos observar de todo lo que dice, el tema lo explica todo. Bien, entonces, niños y niñas, que ustedes nos están viendo en casita, pongámonos un ratito a analizar qué animales nosotros conocemos. Muy bien, ustedes conocen un sinfín de animales. Ahora bien, los animales que ustedes conocen no sabemos si son domésticos, si son salvajes, ¿verdad? Estamos hablando directo de la fauna. Bueno, entonces, pero antes vamos a empezar con la flora. Bien, ustedes conocen allá en casita de la flora, de las plantas que sus papás o su mamá o hasta inclusive ustedes lo han cultivado, lo han sembrado. Bueno, entonces dice acá, ¿verdad? Que la flora es que nosotros la cultivamos, la tenemos, la conocemos, la manipulamos, ¿verdad? Bueno, pero hay tipos de flora. Hay flor agrícola, ¿verdad? Acá dice que todas esas especies han sido cultivadas por el ser humano. Les estoy explicando, ¿verdad? Que esos son los que siembran ustedes. Bueno, entonces, si nosotros nos damos cuenta, ustedes se fijan al corredor de su casa, ¿verdad? Ahí hay plantas, ¿verdad? Hay flores. Hay otras cosas que ustedes la cultivan como alimentos también, que es parte de la flora, ¿verdad? Entonces, el otro dice la flora nativa. Dice también que son todas esas plantas, árboles, arbustos, flores o hongos que surgen de forma natural en un sitio. Bueno, eso lo conocemos. Les doy a entender, ¿verdad? Para ustedes, los que están en el área rural, lo conocen más. Ahora, para los que están en el área urbana, ¿verdad? Pocos conocemos. Aunque sí, en fotos, en imágenes, ustedes la conocen. Pero las que estamos acá en el área rural, la conocemos. En algunos casos, ¿verdad? La utilizamos como alimentos. Por ejemplo, los hongos, ¿verdad? Los árboles que nosotros tenemos alrededor de nuestra casa. En el terreno que tiene papá, también lo podemos observar. Son nativos, son los que nacen por sí solos, ¿verdad? Entonces, decía, ¿verdad? Que los hongos, eso hay variedades de hongos. Les explicaba que hay varias formas o hay varias formas de utilizar, ¿verdad? Entonces nosotros
la debemos de identificar, ¿verdad? Entonces, como decía, que hay dos tipos de flora, ¿verdad? Entonces, la agrícola y la nativa. Son los dos tipos que nosotros, o más que ustedes, les quiero compartir para que a ustedes les quede claro allá en casita, ¿verdad? Que ustedes van a ver, como les decía, la flor agrícola son las que cultivan, ¿verdad? Son las que ven, son las que ustedes les gusta, por ejemplo, se van con el vecino, dicen, ah, bueno, esto me gusta, me regala, me vende y todo, ¿verdad? Entonces ustedes la trasplantan, tienen más. Entonces eso significa, ¿verdad? Que nosotros la debemos de proteger, ¿verdad? Entonces lo que es la flora. Ahora vamos a entrar de lleno de qué es la fauna. Bueno, la fauna dice que es el conjunto de animales, ¿verdad? Que habitan ya sea en un zoológico, ya sea en las montañas, ya sea en otros lugares que ustedes han conocido donde hay animales. Bueno, entonces, acá en nuestra tierra guatemalteca, por decir así, ¿verdad? Que muy pocas, ¿verdad? Muy pocas que nosotros conocemos la fauna. Inclusive, ¿verdad? Que acá tengo algunas imágenes que ustedes se van a imaginar que este es un gato, ¿verdad? Este es un gato y este es un río, o es una catarata. Pero en cierto, ¿verdad? Momento nosotros tenemos que valorar todo esto, ¿verdad? Este es el animal de que pertenece a la fauna. También lo que es el río. Pero nosotros, ¿verdad? La identificamos en varias formas. Dice que también hay 4 distintas formas de fauna. La fauna doméstica. Les decía, ¿verdad? Que ustedes conocen animales, pero no sabemos en la que pertenece, ¿verdad? Acá nosotros, más que todo, ya lo distribuí, ¿verdad? Ya lo dividí en partes donde pertenece a cada animal. Por ejemplo, la fauna doméstica, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí hay algunos animales que muy pocos se ve en la imagen, pero también acá tengo en carteles grandes, ¿verdad? Algunos animales que ustedes podrán observar de ahí que son domésticas, por ejemplo, el gallo, el pato y otros animales que aparecen ahí. Entonces, ustedes podrán imaginar, ¿verdad?, que son domésticos. Bueno, también nosotros la podemos utilizar como alimenticios, ¿verdad? La fauna doméstica nosotros lo podemos utilizar como alimenticio. ¿Por qué? Por ejemplo, el gallo, nosotros lo podemos comer, alimentarnos con él, ¿verdad? Y la fauna silvestre, alóctona. Eso quiere decir, ¿verdad?, que también son conocidas los animales que viven por sí solos, ¿verdad? Aquellos animales que se mantienen en la montaña, que ellos no necesitan un cuidado, ellos corren de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el venado, ellos son animales silvestres alóctonos, ¿verdad? Entonces, esos necesitan un cuidado también, pero en algunas ocasiones nosotros no los cuidamos, más bien las matamos, ¿verdad? Entonces, pero eso es una recomendación para todos, que nosotros la cuidemos, ¿verdad? Bueno, también tenemos la fauna silvestre autóctona, que es la fauna nativa en la que pertenece. O sea que les decía, ¿verdad?, que son los animales que nacen en un lugar y se mantienen ahí, ¿verdad? Entonces son nativas, ellos nacen ahí, como por ejemplo nosotros cuando nacemos en un lugar, ahí crecimos, ahí nos morimos, ¿verdad? Entonces son nativos, ¿verdad? Iguales son los animales. Ahora, la fauna silvestre o salvaje, ellos son los animales que se mantienen alejados de nosotros,
¿verdad? Que no los podemos acercarnos más, por lo mismo que son salvajes. Puede ser que nos corretea o nos come, por decir así, ¿verdad? Porque mi papá me decía que el tigre come, mijo. Entonces yo tengo ese temor, ¿verdad? Que los animales salvajes sí lo lastiman al ser humano. O sea que no necesitan un cuidado, ¿verdad? Específicamente cuando nosotros tenemos que llegar, por ejemplo, la serpiente. Eso no necesitan un cuidado. Si nosotros lo tocamos, nos muerde y luego nosotros nos vamos para el otro mundo, ¿verdad? Entonces, pero les decía, ¿verdad? En todo esto, la flora y la fauna les voy a explicar, ¿verdad? Que es la parte más importante de nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Por qué nuestra vida diaria? Por lo mismo que nosotros la debemos de cuidar, ¿verdad? Inclusive criar algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la flora son las flores que debemos de trasplantar y tenerlos, inclusive puede ser medicamentos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ¿verdad? Algo interesante que les dejo, que les doy a conocer, para que ustedes también lo recuerdan en casita. Yo creo que en algunos casos ustedes, los que me logran ver a través de este medio, ¿verdad? La están llevando el control de todo lo que estoy detallando hacia ustedes, ¿verdad? Es algo interesante, pero es muy importante, ¿verdad? Entonces se les recuerda, ¿verdad? Que de todo el contenido de hoy, ustedes la deben de mejorar aún todavía, ¿verdad? Sacar evidencia, inclusive ustedes pueden dibujar, ustedes los animales que tienen en casita lo pueden ilustrar en una hoja, hacer en cuaderno, hasta inclusive algunos compañeros maestros, ¿verdad? Que la piden hacia ustedes, ¿verdad? Ustedes la pueden mejorar bastante. Entonces dibujar los animales, dibujar las plantas que ustedes conocen y hasta inclusive dividirla en partes, ¿verdad? Entonces colocarla en cada uno de sus lugares. ¿Cuáles buenas y cuáles malas, verdad? No hay malas, sino que simplemente es dar un límite donde sí les pertenece a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta acá he llegado con ustedes en este concepto, ¿verdad? Que es algo interesante, ¿verdad? Para ustedes que no conocemos, ¿verdad? Inclusive me incluyo con ustedes, ¿verdad? No conocemos muchas cosas o muchos animales, algunas domésticas sí, garantizado 100%, ¿verdad? Que nosotros la conocemos. Bueno, entonces, esto ha sido por hoy, la clase con ustedes, ¿verdad? Espero que hayan entendido y hayan captado de todo lo que les di a conocer y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿verdad? Si así Dios lo quiera. Pero recuerden ustedes que estamos en una época donde no nos permite, ¿verdad? La enfermedad, salir a pasear, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros debemos de llevarnos, ¿verdad? Presente en la mente, ¿verdad? Por decir así, que ustedes también pueden protegerse de la enfermedad. Algunos dicen, bueno, no existe. Claro que existe. Entonces debemos de cuidarnos tales como nos recomienda el gobierno, ¿verdad? Entonces no es más que decirle, ¿verdad? Que la debemos de protegernos utilizando nuestras mascarillas. Muy bien, debemos de cuidarnos bastante y guardar un distanciamiento, ¿verdad? Y como también debemos de llevar presente nuestro gel, ¿verdad? Donde quiera que nosotros entremos, toquemos objetos, siempre se les recuerda utilizar gel para que así nosotros estemos sanos y salvos. Bien, acá me despido con ustedes, su amigo y servidor, el profesor Edwin Jacobo Chuc. Muchas gracias.